Sean bienvenidos y bienvenidas a La Vuelta al Mundo en la pantalla de France 24. Mi nombre es Juan Pupiales y es un placer estar con ustedes. Vamos con nuestros titulares. Se mantiene la tensión en Medio Oriente entre los rebeldes hutíes y Estados Unidos. Los insurgentes de Yemen reivindicaron este domingo un ataque contra un portaaviones de la Unión Americana en el Mar Rojo, mientras que Washington confirma que sus aviones interceptaron 11 drones. El gobierno de Macedonia del Norte decretó 7 días de luto nacional después de que al menos 59 personas murieran en un incendio en una discoteca. Las víctimas tenían entre 14 y 25 años. Los heridos son más de 150. Estados Unidos deportó a más de 200 presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua a El Salvador. Es una maniobra que tiene lugar pese a la suspensión temporal que un juez federal había decretado sobre esta decisión. Demasiado tarde, afirmó el presidente Nayib Bukele. Damos inicio en Medio Oriente porque se mantiene la tensión en el Mar Rojo entre los rebeldes hutíes de Yemen y Estados Unidos. Un día después de que la Unión Americana bombardeara Sanaa, la designada capital yemení, con un saldo de 53 muertos, estos insurgentes, los cuales controlan parte del país, dicen haber golpeado un portaaviones estadounidense con 18 misiles y un dron. Desde Washington no han confirmado el atentado, pero aseguran haber derribado 11 drones en la zona con aviones de combate. Naciones Unidas ha pedido el cese de las hostilidades a las partes, pero ¿en qué contexto se da y por qué es importante el Mar Rojo? Lo explicamos en este informe de Manuela Cano. El eco del ataque estadounidense a Yemen resuena un día después. Los hutíes llevaron a cabo un ataque contra un portaaviones estadounidense con 18 misiles balísticos y de crucero. Las Fuerzas Armadas yemeníes no dudarán en atacar todos los buques de guerra estadounidenses en el Mar Rojo y Arábigo, en represalia por la agresión contra nuestro país. Una represalia al bombardeo estadounidense ordenado por Donald Trump el sábado, que dejó decenas de muertos e hirió a un centenar, muchos de ellos civiles, según medios locales. Por su parte, la administración de Estados Unidos advirtió que vendrán más represalias y volvió a responsabilizar a Irán de financiar a los hutíes. Es Irán quien en repetidas ocasiones ha financiado, dotado de recursos, entrenado y ayudado a este grupo a atacar no solo a los buques de guerra estadounidenses, sino al comercio mundial, y ha ayudado a los hutíes a cerrar 2 de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. Irán también respondió y negó todo tipo de apoyo al grupo rebelde. Siempre hemos declarado, y hoy lo declaro como representante de la Guardia Revolucionaria, que los yemeníes son una nación libre e independiente en su propia tierra y tienen una política nacional independiente. Hutíes, como representantes de los yemeníes, toman sus propias decisiones estratégicas y operativas. Estados Unidos justifica los hechos por las amenazas de los hutíes de reanudar sus ataques contra barcos vinculados con Israel en el Mar Rojo, como represalia al bloqueo que mantiene en la Franja de Gaza. Mientras que los hutíes han lanzado estos ataques desde que comenzó el asedio israelí a la Franja de Gaza como solidaridad a los palestinos. Los ataques impactaron contra Sadá. Ib, que recibió el ataque más mortífero, la capital Sanaa se vio afectada por al menos 8 ataques y otros más tocaron la gobernación de Al-Baida y Taiz, entre otros. El nuevo punto de tensión en Medio Oriente, desde que Trump llegó al poder, cobra mayor relevancia debido al lugar estratégico que es el Mar Rojo. Por allí pasa hasta el 12% del comercio global y es una ruta clave para el comercio de petróleo. Cambiamos de tema. Entre 14 y 25 años son las edades de las al menos 59 personas que murieron en la madrugada del sábado al domingo en un incendio que arrasó una discoteca en Macedonia del Norte, en los Balcanes. La tragedia tuvo lugar en Kokani, a unos 100 kilómetros de la capital Skopje, durante un concierto de hip hop, en cuyo recinto había 500 personas, aunque el número de entradas vendidas eran 250. Esa fue la denuncia que hizo el ministro del Interior, Pance Toskovsky, quien también explicó que la posible causa de la conflagración fueron unas chispas de dispositivos pirotécnicos. 155 son los heridos, 22 de ellos en estado crítico y algunos han tenido que ser trasladados a hospitales fuera del país. Las autoridades ya han realizado 20 arrestos en conexión con el incidente, incluyendo a funcionarios y al dueño de la discoteca. В моментов
Actualmente tenemos información de que al momento del desastre, la discoteca contaba con una licencia falsificada, emitida en marzo de 2024 a cambio de un soborno. Se trata de un documento para el funcionamiento de un cabaret, emitido ilegalmente con sello legal del Ministerio de Economía y firmado por los entonces funcionarios del mismo ministerio. La investigación debe responder a muchas preguntas. I potpis na togašnjite oficijalne lica na isto to ministerstvo. Más de 200 presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua han sido deportados desde Estados Unidos a El Salvador, país con el que Washington tiene un acuerdo para recibir a señalados delincuentes o migrantes en situación irregular. Este envío tiene lugar pese a la suspensión decretada por un juez federal. En redes sociales, el presidente salvadoreño Nayib Bukele afirmó que esa orden llegó muy tarde. Desde San Salvador nos amplió previamente nuestra corresponsal Liliana Flamenco. 238 miembros de la banda criminal venezolana El Tren de Aragua y 23 salvadoreños de la Mara Salvatrucha MS-13 llegaron esta madrugada a El Salvador deportados desde los Estados Unidos y fueron llevados al Centro de Confinamiento de Terrorismo CECOT. Así lo dijo el presidente de la República, Nayib Bukele. Estos privados de libertad permanecerán durante un año en las cárceles de El Salvador. Sin embargo, podría haber una prórroga en este periodo. El presidente también dijo que Estados Unidos estaría pagando una cuota muy baja por cada uno de ellos, pero muy alta para el país, sin especificar exactamente la cantidad de dinero. Pero algunas fuentes en El Salvador dicen que se trata de $20,000 por cada uno de ellos durante un año. También el presidente de la República manifestó que este acuerdo con la producción que realizan ya 40,000 privados de libertad, realizando distintas obras entre talleres u otras del plan Cero Ocio, generarían que el sistema penitenciario de El Salvador sea autosostenible. Este plan tiene un costo aproximadamente de $200 millones por año, así lo reveló el mismo presidente. En febrero de este año, a principios, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el presidente de la República, Nayib Bukele, sostuvieron una reunión y es ahí donde acordaron, y más bien el presidente Bukele ofreció recibir a estos criminales en las cárceles de El Salvador. Este acuerdo se ha hecho activo con la llegada de estos criminales esta madrugada. Es mucha la controversia que hay en torno a estas deportaciones, las cuales se amparan en una ley de tiempos de guerra, concretamente de 1789. Al respecto, hay denuncias como la que plantea la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés. Escuchemos. La Ley de Enemigos Extranjeros se promulgó en 1798. Es una autoridad en tiempos de guerra que solo puede utilizarse cuando Estados Unidos se encuentra en guerra declarada con otra nación o cuando otra nación invade nuestro país. No puede utilizarse contra una simple pandilla. Cabe destacar que solo se ha utilizado 3 veces en la historia de nuestro país, todas durante guerras declaradas como la Guerra de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No conocemos ninguna autoridad para aplicarla a una pandilla convencional, incluso si ésta se ha infiltrado hasta cierto punto en el gobierno de otra nación. Si no se trata de un gobierno extranjero, entonces no puede utilizarse. Actualizamos sobre el estado de salud del Papa Francisco. Este domingo, la oficina de prensa del Vaticano difundió la primera fotografía del jerarca de la Iglesia Católica participando en una misa desde la capilla del Hospital Agostino Gemelli, donde lleva ingresado desde el pasado 14 de febrero. Recordemos que la salud del pontífice se ha estabilizado en los últimos días, según los partes médicos ofrecidos por el Vaticano. Fin del informativo. En minutos más noticias aquí en la pantalla de France 24. Quédense con nosotros.